Revelado, el increíble gesto del hijo del millonario al descubrir la injusticia en su trabajadora. Andrés, hijo de uno de los magnates más poderosos del país, creció en un mundo de lujos desorbitantes, donde la ambición de su familia brillante no ha dejado espacio para la compasión. Su vida era un carrusel de fiestas extravagantes y objetos de gran valor, pero en su interior sentía un vacío que ni el sonido de las monedas ni las risas superficiales podían llenar. Todo cambió cuando conoció a Rosa, una madre soltera y trabajadora incansable. En sus ojos brillaba la dignidad, en sus arrugas se escondía un mar de sacrificios. Rosa no era solo una trabajadora del hogar, era la voz de una lucha que resonaba en cada rincón de la colonia, su conexión era innegable. Andrés la veía volar por la casa, organizando estrategias para alimentar a su hija pequeña, Teo, con lo poco que le pagaban. Cada vez que la miraba, algo en su pecho se apretaba. Aprendió de ella lo que significaba el amor verdadero y cómo levantarse a pesar de la adversidad. Con cada conversación, Rosa le enseñaba que en un mundo donde la riqueza lo era todo, su existencia estaba ligada a la lucha de tantos otros. Esto hizo que la burbuja de su vida de privilegio comenzara a estallar, dejándolo a merced de nuevas ideas y emociones. Sin embargo, un día el organizador de su mundo lo cambiaría todo. Su madre, dueña de una rígida mentalidad, decidió despedir a Rosa, estallando un viejo resentimiento que había acumulado durante años. Andrés observó en silencio, sintiendo cómo el dolor atravesaba el aire. Como un rayo en plena tormenta, la vida de Rosa y su familia se desmoronó, dejando a Andrés impactado y confundido. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente: los de su clase no saben cuidar lo que tienen. Esa frase, que una vez había parecido tan común, ahora le sonaba vacía y cruel. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Del dilema lo consumía. ¿Debería mantenerse fiel a su familia y al legado que le impusieron, o arriesgarlo todo para hacer lo correcto? Rosa no solo había sido un pilar en su casa, sino que había tejido un vínculo que desafiaba las barreras de clase. Con cada madrugada que veía llegar en su casa, su corazón crecía en compasión. Se dio cuenta de que el verdadero legado no era la riqueza que acumulaban, sino la empatía que se podía ofrecer a quienes lo necesitaban. Como una tormenta que no se puede controlar, Andrés decidió que no podía permanecer pasivo. Sentía que la injusticia había atravesado todos los límites de su ser. Su madre se levantaba furiosa ante cualquier intento de apoyo a Rosa, pero él ya no podía callar. El camino se llenaba de obstáculos, pero su corazón latía con fuerza. Con cada paso que daba, la conexión con el mundo de Rosa lo hacía más humano y valiente. Siguió adelante con una nueva misión: hacer que la voz de su amiga, su familia, y todos aquellos invisibles, fueran escuchadas. Mientras la noche caía sobre la bulliciosa colonia, una pregunta ardía en su interior: ¿podría su gesto transformar no solo la vida de Rosa, sino también su propio legado? Andrés miró al cielo estrellado y, con el viento soplando en su rostro, solo sabía una cosa: debía actuar. Andrés no podía dormir. La imagen de Rosa empañada de tristeza lo perseguía. Decidió que no iba a dejar que la injusticia se quedara sin respuesta. A la mañana siguiente, con un nudo en el estómago, se sentó frente a su escritorio, rodeado de papeles que nunca había considerado importantes. Era hora de hacer algo. Con determinación, comenzó a redactar una carta. No solo una carta, sino un plan, un documento que podía cambiar la vida de Rosa y, en consecuencia, la suya. En cada palabra que escribía, su corazón vibraba. Habló de la dedicación y amor que conocía en Rosa. Estaba convencido de que si su madre pudiera ver el impacto que ella tenía en la vida de tantas personas, podría cambiar de opinión. Pero sabía que la batalla no iba a ser fácil. Su madre siempre había sido la voz dominante en su familia, y la firmeza de su carácter era conocida por todos. Sin embargo, Andrés estaba preparado. Tenía que reunir aliados. Se sintió extraño al pensar en pedir ayuda a otros, pues había vivido una vida llena de soledad emocional a pesar de todas las fiestas y reuniones.
Su primera parada fue buscar a sus amigos más cercanos, personas que habían sido sus cómplices en innumerables travesuras de la infancia. Les habló con la sinceridad que jamás había mostrado. Mientras hablaba, el brillo en sus ojos crecía. Les contó sobre Rosa, sobre sus luchas y sacrificios, y lo que realmente significaba para él. Finalmente unos amigos se unieron a su causa. Juntos crearon un grupo de apoyo que, aunque pequeño, estaba lleno de grandes corazones. Se hicieron compartir de cartas, se organizaron pedidas de firmas y se propusieron alzar voces para que la familia de Andrés escuchara. El grupo se reunía en secreto. En cada encuentro la atmósfera se impregnaba de una energía nueva, un compromiso compartido que daba miedo pero también esperanza. En esos momentos, Andrés recordó que en la vida suya siempre había tenido todo, menos comunidad. Sus amigos comenzaron a comprender el mensaje que Andrés había traído. Sus palabras se encendieron como un fuego en sus corazones, impulsándolos a actuar. Con cada día que pasaba, una nueva idea florecía. Se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por Rosa, sino también por todos aquellos que caían en la trampa del silencio. Querían darle voz a quienes no la tenían. Decidieron entregar su carta a los medios, con la esperanza de que su historia fuera escuchada. Era un riesgo enorme, podía significar una ruptura con su familia, un dilema que hacía tambalear el mundo en el que había crecido. Sin embargo, el valor se expandía a medida que se acercaban a la fecha de entrega. Una tarde, mientras estaban reunidos en una pequeña cafetería, Andrés observó a sus amigos. Risas resonaban a su alrededor, pero él sentía una punzada de ansiedad. Cuando todos se calmaban, habló de nuevo, su voz era firme pero se sentía vulnerable. No solo luchamos por Rosa, luchamos por cambiar un sistema que necesita ser desmantelado. Las palabras parecían impresas en el aire. Nadie sabía que él estaba hablando no solo de la injusticia que enfrentaban sino de su propia lucha interna. El día de la entrega llegó. Andrés miró a sus amigos con una nueva fuerza. Pero antes de irse, un mensaje inesperado le llegó a su teléfono. Era un recordatorio de su madre, una invitación a una cena familiar, diseñada para discutir sobre los nuevos negocios de la familia. Era la misma noche en que planeaban presentar su carta. La incertidumbre invadió su ser, tenía que elegir entre dos mundos igualmente inciertos. Podría esperar que su madre se diera cuenta de la transformación que había experimentado, y ahí, parado en la encrucijada, se enfrentó a lo que realmente significaba ser parte de una familia opresiva o comenzar a construir una nueva vida. Guiada no por el legado materno, sino por genuinas conexiones humanas, la noche se volvía oscura y la presión aumentaba. ¿Decidiría asistir a la cena familiar o emprender un camino hacia lo desconocido? Con el corazón latiendo. Con fuerza su decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Andrés respiró hondo sintiendo como su pecho se llenaba de una mezcla de nervios y determinación. La invitación de su madre elegante y formal, parecía mirar directamente a su alma, mientras que la carta en su mano, llena de pasión y anhelos, prometía un cambio radical. Se quedó un momento en silencio intentando sopesar las oportunidades y posibles pérdidas que cada decisión traería consigo. No puedo seguir ocultándome, murmuró para sí mismo como un mantra. Había pasado demasiado tiempo mirando hacia otro lado, permitiendo que el peso de la tradición lo ahogara. El amor que sentía por Rosa lo empujó a romper con el pasado, pero ¿sería suficiente para enfrentarse a su madre? Esa pregunta persistía en su mente como un eco insistente. Miró a sus amigos, quienes estaban a su lado, también tensos y expectantes por su decisión. Había en sus ojos un destello de esperanza, una luz que Andrés había olvidado que existía. ¿Qué pensarían si elegía la cena familiar? ¿Se decepcionarían? La idea le causó un dolor agudo. Pero a la vez podía dejar que el miedo al conflicto lo retuviera en el pasado. La noche cayó sobre la ciudad con un manto de estrellas, y Andrés sintió como rápidamente la decisión se hacía más clara. Los rostros de sus amigos le recordaron la razón por la que había comenzado esta lucha. Rosa no estaba sola. Él no estaba solo. Y aunque el futuro era incierto, no podía permitir que su amor por su familia lo privara de estar al lado de aquellas personas que realmente necesitaban su apoyo. Con un gesto resolutivo, Andrés guardó rápidamente su teléfono. Se acercó a la mesa. Vamos a entregar la carta, dijo, su voz resonando con una nueva confianza. Un murmullo de aprobación se elevó en la habitación, y sus amigos comenzaron a sonreír con entusiasmo.
Cada uno alzando sus copas de café, brindó por la valentía y la verdad. Se dirigieron juntos hacia el edificio de la estación de noticias, el corazón de Andrés palpitando con cada paso. La carretera se iluminaba con faros de coches que pasaban, reflejando los sueños y esperanzas de la noche. Al llegar, el recibidor del medio era moderno, lleno de pantallas que mostraban noticias rápidas y vibrantes. Aún con la carta en la mano, Andrés se sintió pequeño. Pero la determinación en su interior crecía. Era un acto de valentía, un grito de justicia que necesitaba salir al mundo. Mientras esperaban a que alguien los atendiera, su mente empezó a divagar. Los recuerdos del pasado lo abrazaban, y se preguntó cómo sería todo si su madre aceptara a Rosa. La imagen de Rosa sonriendo les habría dado vida a las reuniones familiares que hasta ahora se sentían vacías. Finalmente, una periodista se acercó. Su sonrisa era amable, pero el nerviosismo de Andrés era palpable. Al explicarle su historia, las palabras fluyeron con fuerza. Habló de Rosa, de sus sacrificios, del amor genuino que le brindaba a su familia. La periodista lo escuchó con atención, y él comenzó a sentir que la posibilidad de cambiar algún corazón empezaba a cobrar vida, pero mientras la periodista tomaba notas, un sonido repentino interrumpió sus pensamientos. El sonido del teléfono de Andrés vibró en su bolsillo. Miró la pantalla, y el corazón se le heló. Era un mensaje de su madre. En él decía que estaba llegando de camino a la cena. La presión aumentó. Ahora no solo se enfrentaba a los fantasmas de su pasado, sino también a la realidad que se avecinaba. Lo que había empezado como una lucha por Rosa ahora se transformaba en un momento definitorio para él mismo. Lo que decía la carta había comenzado a reverberar en su propia lucha interna. Andrés sintió que el tiempo se detuvo. Antes de que la periodista pudiera preguntarle algo más, él miró a sus amigos. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Cómo afectaría su lucha el entablar conversaciones con su madre? La cena familiar se convertiría en una confrontación. Con la mirada fija en la puerta, pensó en su madre, se dieron cuenta de que el tiempo se acababa. ¿Optaría por hacer lo que siempre había hecho, o se permitiría abrirse a la verdad? Volver a su hogar significaría enfrentar la parte de su vida que había tratado de evitar durante tanto tiempo. Sin dudarlo más, dio un paso adelante. Debemos actuar ahora, dijo con una energía renovada, dando dirección al miedo que empezaba a consumirlo. El verdadero desafío estaba por venir. Ahora sus decisiones no solo afectarían su futuro, sino el de Rosa y todos los que se sentían atrapados en un sistema injusto. La respuesta estaba en la vuelta de la esquina. Con la mirada fija en la puerta del estudio de noticias, el destino mismo parecía anticipar lo que estaba por desencadenarse. Andrés se sintió separado de la realidad por un instante. La presión en su pecho parecía empujarlo hacia la puerta, como si una fuerza invisible lo empujara a salir. La periodista aún a su lado, lo miraba con una expectativa genuina, pero él solo podía pensar en su madre, y en lo que su llegada significaría. La cena familiar, que antes se sentía como un ritual, ahora parecía un campo de batalla. ¿Qué hacemos?, susurró uno de sus amigos, un tono de urgencia en su voz. Andrés se giró hacia ellos y vio en sus rostros lo que él también sentía, la incertidumbre brotando como un río desbordante. Por un instante se preguntó si había tomado la decisión correcta al dejarlo todo atrás por Rosa. ¿Era egoísmo? ¿O amor? Es ahora o nunca, respondió aferrando la carta con más fuerza, como si eso le diera poder. No puedo dejar que esto sea solo un sueño. Debo pelear por lo que creo. Antes de que pudiera pensar más, comenzaron a caminar hacia la puerta principal de la estación. El sonido de los pasos resonaba en la frío pavimento, mientras las luces titilaban haciendo el ambiente aún más dramático. En su mente una batalla se desataba entre el amor y el deber. La idea de su madre con su mirada ferozmente protectora, le trajo retazos de recuerdos. No deseaba decepcionarla, pero ¿qué pasaría si ella nunca aceptaba a Rosa? La puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de aire fresco los envolvió, como si el universo les estuviera indicando que era el momento de actuar. Al cruzar el umbral, se sintió más ligero, pero a la vez más tenso. Sus amigos lo siguieron, y sintió como se unían en un solo propósito. Llegaron a la esquina de la calle, y vio la limusina negra de su madre detenerse frente al restaurante. Su corazón se detuvo un momento. ¿Hasta dónde había llegado su madre?
La opulencia del auto parecía burlarse de la lucha de Rosa. A través del cristal oscuro pudo distinguir el contorno de su madre, con esa elegancia que siempre había marcado su vida, pero en este momento, todo lo que había construido se sentía vacío. Cuando la limusina se detuvo, su madre salió con un gesto majestuoso. La bruma de la noche la envolvía mientras su presencia causaba una mezcla de ansiedad y amor en Andrés. No podía dejar que esta vez se sintiera solo, así que giró hacia sus amigos. Esto no es solo mío. Es de todos nosotros. Vamos a hacer esto juntos. Con un movimiento decidido, ingresaron al restaurante. La atmósfera era vibrante, las luces tenues y las risas resonaban. Pero para Andrés el ruido se desvanecía lentamente y su enfoque se centró en su madre, que ahora buscaba en la mesa. Mientras se acercaban, pudo sentir cómo los murmullos de los comensales se apagaban. Madre, Andrés llamó, su voz temblando un poco pero cargada de determinación. Se acercó justo cuando ella lo reconoció. Sus ojos se encontraron y por un instante ambos se paralizaron. Hola, Andrés, dijo su madre, una chispa de sorpresa en su tono. El silencio que siguió pesaba sobre él como un manto. El aire se volvió pesado. Las palabras que había ensayado tantas veces en su mente comenzaban a huir de él. Vamos a hablar. La afirmación resonó en su boca, imparable. Los rostros de su madre y de los comensales se tornaron serios. Era un desafío, pero también una invitación a un nuevo camino. A su alrededor, sus amigos en un gesto silencioso lo apoyaron como pilares de fe, pero entre la confusión, un rostro conocido se asomó por detrás de su madre. Era Rosa, su expresión una mezcla de valentía y vulnerabilidad que lo hizo tambalear. Ella también había decidido enfrentarse a las viejas sombras. Andrés sintió el calor de su amor encenderse en su pecho, con los nervios a flor de piel, se giró hacia ella, y en ese momento entendió que no estaba solo. Antes de que pudiera continuar, el murmullo en la sala se hizo denso. Una conversación murmurante comenzó a llenar el ambiente cuando la gente se dio cuenta de la intensidad del momento, el instante se sentía monumental, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles respirar, para construir un puente entre sus mundos. La intersección de sus caminos estaba a punto de desatar una tormenta de emociones. Es hora de hablar de verdad, afirmó Andrés encontrando la firmeza en su voz. Y aunque no sé cómo terminará esto, estoy listo para enfrentar lo que venga. La mirada de su madre se endureció. Andrés sintió que el universo entero contenía el aliento. Una nueva batalla iba a empezar, pero esta vez sería por el amor. Antes de que pudiera continuar, la mesa de al lado estalló en murmullos. Algo inesperado estaba a punto de suceder, y apenas salía de su boca la verdad, un temblor de descubrimiento pronto los haría tambalear. Andrés sintió que su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué revelación estaba por desencadenarse? Andrés sintió como si el aire a su alrededor se espesara, cada segundo se convertía en una eternidad. La mirada de su madre se convirtió en un poseedor de imposiciones, en un silencio que resonaba más fuerte que 1000 palabras. Su pecho se llenó de determinación, pero también de dudas, y sus pensamientos volaban hacia el pequeño rincón de su mente donde la esperanza y el miedo se entrelazaban. Rosa dio un paso adelante, su voz clara entre el caos. Andrés, quiero explicarte. Pero Andrés, al sentir la inminente necesidad de hablar de su amor, levantó una mano, pidiendo silencio. La multitud convertida en un eco lejano, él solo podía ver a Rosa y a su madre, ambas figuras contrarias en su vida, tomando forma frente a él. Lo que importa aquí no es solo lo que tú pienses o lo que la sociedad espera. Es sobre lo que yo siento. Ladeó la cabeza, sosteniendo la mirada de Rosa, su luz guiando en medio del conflicto. Era la primera vez que de verdad iba a pelear por ella, por lo que creía que era correcto. Rosa es más que una trabajadora. Es una persona con sueños, con una historia y con un amor mutuo que no podemos ignorar. Las palabras parecían romper el ambiente como un cristal que resquebraja la calma. Su madre cerró los ojos momentáneamente, apretando los labios. El gesto era nuevo, una mezcla de frustración y sorpresa, como si, por un instante, cuestionara sus propios principios. Las miradas del restaurante se centraron en ellos, y la inquietud se apoderó de la sala. ¿Es esta tu elección, Andrés? ¿Este es el camino que has decidido tomar? Su madre preguntó, su voz más firme, pero un matiz de incredulidad brillaba en sus ojos.
Era un reto disfrazado de una simple pregunta. Andrés sintió el peso emocional aplastarlo, pero siguió adelante. He estado analizando todo, y es eso precisamente lo que me ha llevado hasta aquí. Rosa es parte de mí, de quien soy. Su vida merece ser respetada y valorada, y no puedo simplemente ignorar lo que siento. Él sabía que las palabras eran frágiles en comparación con la voz de su madre, pero su resonancia rebosaba de sinceridad, la tumultuosa atmósfera transformaba cada mirada y murmullo. Entre ellas se encontraban los rostros de sus amigos, quienes, con un gesto solidario, indicaban que estaban allí para apoyarlo. La inspiración de Alice, su amiga periodista, quien sonreía mientras tomaba notas, le recordaba que quizás este no era solo un momento personal, sino que podría cambiar algo más grande, pero en esa búsqueda de aceptación y verdad. La voz de su madre interrumpió: ¿entonces no piensas en las consecuencias? ¿No piensas en el daño que puedes hacerle a tu familia, a ti mismo? Sus palabras eran como dagas, afiladas y punzantes. Pero Andrés estaba decidido, nunca había sido más claro en su corazón. Si hay algo que he aprendido, madre, es que el amor no es un obstáculo, es la luz que nos guía. Y el rechazo o la desaprobación nunca deberían dictar el valor de una persona. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Para cualquiera que escuchara, era evidente la lucha emocional que se libraba en el aire. Un pensamiento estalló en la mente de Andrés: ¿esto sería suficiente para hacer que su madre cambiara de opinión? Rosa miraba a Andrés con una mezcla de admiración y temor. Sabía que no era solo su elección, era su vida lo que estaba en juego. Pero el corazón de Andrés latía por ambas, por el amor que la madre siempre había representado y por la mujer con la que había decidido compartir su futuro. Lo que siguió fue una instantánea de pura tensión, algo se había encendido en el aire. Fue entonces cuando un leve grito brotó en la mesa adyacente. Una mujer se había puesto de pie, apuntando en dirección a la limusina. «Miren. Esos son los hombres que han estado abusando de su poder. No están solos». El grito resonó como un trueno en la sala, robando momentáneamente la atención de todos. Andrés sintió que sus piernas temblaban. Su corazón se aceleró aún más mientras las miradas, que antes estaban incrustadas en su familia, ahora giraban hacia un nuevo enigma que empezaba a desenredarse. Algo más grande estaba a punto de revelarse, y aunque su propia batalla por el amor apenas comenzaba, la situación se tornaba cada vez más compleja. Sin poder contenerse, se volvió hacia Rosa. «¿Qué acabas de decir? ¿Qué estaba sucediendo realmente?». La pregunta retumbó en sus labios, llevándolos a una nueva vertiente de dudas. La noche estaba lejos de concluir, y en el aire había posibilidades que nunca habían imaginado. Andrés giró hacia Rosa, con el rostro pálido y la mente aturdida. El eco del grito aún reverberaba en sus oídos mientras los murmullos se alzaban en la sala. La mujer que había hablado se había convertido en el centro de atención, y los ojos de todos se volvían hacia ella, llenos de expectación y curiosidad. La atmósfera cambió de tensa a inquisitiva, como si un nuevo espectáculo estuviera a punto de comenzar. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Abusando de su poder?». Rosa, aún impactada, tomó la mano de Andrés, buscando escondite en su familiaridad. Él podía sentir la intensidad de su respiración, temerosa y entrecortada. «Son ellos, esos hombres en la limusina. Están involucrados en cosas horribles», continuó la mujer, apretando su puño. «He escuchado historias de amenazas, de mentiras. Es hora de que la verdad salga a la luz, y no podemos quedarnos callados. Es hora de luchar». Las palabras de la mujer penetraron como dagas. Cada sílaba era un golpe a la realidad que Andrés apenas comenzaba a comprender. Se dio cuenta de que la situación no solo estaba ligada a su vida y su amor por Rosa, sino también a un problema más profundo que afectaba a muchas otras personas. La lucha por el amor se fusionaba con la lucha por la justicia. «Espera un momento», intercedió un amigo de Andrés, Pablo, acercándose a la mesa. «¿Qué sabes exactamente sobre esos hombres? ¿Qué has visto?». La mujer tragó saliva y miró a su alrededor, buscando apoyo en los ojos de los demás. «He sido testigo de cómo tratan a sus empleados. No solo en este restaurante, sino en otros lugares. Usan su poder para aterrorizar a aquellos que se atreven a hablar. He visto cómo despojan a la gente de sus derechos». La indignación creció en el rostro de los que la escuchaban.
Andrés sintió que la confianza que había depositado en su madre, en esa tradición familiar que tanto la había sustentado, se tambaleaba. A medida que las revelaciones continuaban, una creciente sensación de responsabilidad lo invadió. Esto es más grande de lo que parece, musitó Andrés, recordando el compromiso que había hecho en su corazón. No solo estamos hablando de mi amor, estamos hablando de vidas de afectar a otros. Rosa lo miraba, sus ojos brillantes con una nueva determinación. Debemos hacer algo, Andrés. No podemos permitir que queden impunes. No solo por nosotros, sino por todos. Un murmullo de aprobación resonó en la sala. Otros comenzaron a levantarse, uniéndose a la mujer que había hecho la declaración. La tensión inicial se transformó en un sentido colectivo de propósito, en un acto de valentía que, aunque lleno de riesgos, estaba destinado a cambiar más que su historia personal. Andrés sintió que el peso del mundo ahora recaía no solo sobre sus hombros, sino sobre cada persona dispuesta a levantarse. El amor por Rosa y la lucha por la verdad se entrelazaban, formando una cadena indisoluble de acción y decisión. Su corazón latía con fuerza mientras daba un paso adelante. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a enfrentar a quienes abusan de su poder. Esta no es solo mi lucha, es nuestra lucha. El eco de sus palabras unió a los presentes en silencio. Nadie podía retroceder ahora, la intención estaba clara. Sin embargo, una sombra se asomó en la mente de Andrés, ¿pero seremos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos? ¿Y si las consecuencias nos separan para siempre? Mientras la multitud comenzaba a organizarse, con algunos sugiriendo documentar todo y otros pensando en contactar a periodistas, un pensamiento aterrador hizo eco en su cabeza. Una sombra de duda emergió. ¿Qué tal si esta confrontación nos quita más de lo que podemos imaginar? El aire se tornó espeso otra vez, y aunque la determinación llenaba la habitación, la pregunta flotando en su mente parecía amenazar con desmoronar todo. La noche aún no había terminado, la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y la lucha apenas comenzaba. Pero ahora, no solo se trataba de amor, también era una guerra por la justicia. Un momento se perfilaba. Andrés sintió que su corazón se aceleraba al pensar en lo que vendría. ¿Está listo para el futuro que se avecina? La habitación vibraba con un murmullo creciente, cada palabra de la mujer resonando en el pecho de aquellos que se habían agrupado. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, cada rostro una mezcla de determinación y miedo. Andrés, a pesar de la inquietud que lo ahogaba, podía sentir que algo estaba a punto de cambiar, que su vida nunca volvería a ser la misma. Estamos listos, dijo Pablo con una voz firme, rompiendo el nerviosismo que envolvía el ambiente. La gente injustamente lastimada necesita que hablemos por ellos. No podemos quedarnos con las manos vacías mientras ellos arruinan vidas. Rosa se acercó más a Andrés, sus ojos reflejando el fuego interno que sentía. Juntos podemos hacer ruido. No seremos solo un grupo de voces, seremos una corriente. Ahora que sabemos, no podemos mirar hacia otro lado. Andrés respiró hondo. ¿Acaso estaban realmente listos para esto? La sombra de la duda seguía acechando, pero la luz en los ojos de Rosa lo llenaba de valentía. ¿Y si ellos nos atacan? ¿Y si? Su voz se apagó, inseguro de continuar. La mujer se volvió hacia él, asiendo su mano. Siempre hay riesgos, pero si no luchamos, nos arriesgamos a perdernos a nosotros mismos. No queremos vivir en un mundo donde se silencia la verdad, replicó ella con un fervor que parecía contagiar a los otros. La conversación se tornó más intensa, cada uno compartiendo sus propias historias de abusos, de injusticias, de momentos en que habían estado demasiado asustados para hablar. Andrés escuchaba, sintiendo su corazón latir como un tambor, resonando con cada relato valiente que salía de sus labios. Mientras se organizaban, alguien propuso hacer una reunión a puerta cerrada con los empleados del restaurante, para recopilar testimonios concretos de lo que había sucedido. Necesitamos pruebas, enfatizó. Si nos unimos, ellos no podrán ignorarnos. Andrés se sintió inspirado. Esa reunión podía ser el primer paso hacia la transparencia. Así, con una determinación renovada, levantó la voz nuevamente. Sí, hagámoslo. Pero necesitamos estar preparados para lo que venga. Esto podría traer repercusiones. El grupo asintió comprendiendo la magnitud de su decisión.
Nadie estaba a salvo y lo sabían, el poder de esos hombres era abrumador. Pero la enmienda de las injusticias ya no podía ser ignorada. Un nuevo pacto se formaba entre ellos, un compromiso de mirarse a los ojos y no dar marcha atrás. Poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse, transformándose en pequeños grupos, cada uno con su tarea asignada. Andrés, todavía aturdido, se encontró al lado de Rosa, que mantenía su mirada fija y decidida. «Lo haremos, Andrés». «Juntos», aclaró. Él sonrió, sintiendo que el amor por ella y la lucha por lo correcto lo impulsaban hacia adelante. Sin embargo, en su mente persistía una inquietante pregunta: ¿dónde estaban esos hombres ahora? ¿Qué harían cuando se enteraran de la valentía de este grupo? Mientras el eco de su decisión retumbaba aún en la sala vacía, un escalofrío recorrió su espalda. Era un signo de que las cosas estaban a punto de volverse más complicadas. ¿Qué pasaría si el plan se descubría antes de que tuvieran la oportunidad de actuar? Sin poder ahogar la inquietud, miró a Rosa. ¿Crees que de verdad podremos enfrentar lo que viene? ¿Y si ellos intentan hacer algo contra nosotros? Rosa le dio una suave palmadita en la mano, infundiéndole gotas de serenidad. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Somos más fuertes de lo que creemos. Con esos pensamientos flotando en el aire, Andrés se sumergió de nuevo en la amalgama de emociones de la noche. Sentía que la lucha apenas comenzaba, y que las sombras de las decisiones, los recuerdos y el amor se entrelazaban cada vez más. Al día siguiente, todo daría un giro. Pero en el fondo Andrés sabía que la batalla más dura sería con ellos mismos, y los secretos que aún guardaban. ¿Serían capaces de salir victoriosos en esta lucha o el peso de la realidad los aplastaría? Andrés se despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La luz del sol se colaba por la ventana, pero su mente estaba nublada por la incertidumbre. A medida que se lavaba la cara, se detuvo un momento en el espejo. Se veía cansado, las ojeras eran un testimonio de la batalla emocional que libraba. «Hoy es el día», murmuró para sí mismo, tratando de encontrar un rayo de motivación. Sabía que a las 4 de la tarde se reunirían con los empleados del restaurante, pero la ansiedad lo consumía. Un café caliente y un desayuno rápido lo ayudaron a despejar un poco la mente. Mientras apagaba la luz al salir, notó a su madre en la cocina. La miró profundamente, sabiendo que una decisión como esta podría cambiar no solo su vida, sino también la de ella. «¿Vas a trabajar, Andrés?», le preguntó sonriendo como siempre. Pero él no pudo devolverle la sonrisa. «Sí, mamá. Solo es un día normal». En su corazón, quería decirle la verdad, pero temía preocuparla. Era una lucha familiar, el peso de las palabras no dichas. Al llegar al restaurante notó que Rosa le había enviado un mensaje: «Todo está en orden. La gente está lista. Confía en nosotros». Eso fue un pequeño alivio, una chispa que encendió su esperanza. Al entrar, vio que varios compañeros ya estaban allí, cada uno con la misma determinación en sus ojos que él había visto la noche anterior. «Es hora de ser valientes», dijo Pablo, convocando a todos al centro. «Hoy nuestra voz será más fuerte que nunca». El grupo se aferró a esa idea, cada uno aportando un testimonio que iba más allá de sus propias experiencias. Era el momento de desahogarse, de romper el silencio. Las horas pasaron entre lecciones y relatos, pero lo importante se acercaba: el momento de la reunión. Andrés sintió una mezcla de nervios y emoción, una necesidad imperiosa de que todo saliera bien. Rosa se acercó a él justo antes de comenzar. «Recuerda, estamos juntos en esto», le dijo mientras le apretaba la mano, dándole fuerza. «Vamos a demostrar que la verdad no se puede ocultar». Cuando la reunión comenzó, la sala se llenó de voces. Personas hablando de malos tratos, de situaciones intolerables. Andrés se sintió como parte de algo más grande que él. Era un torrente de emociones y valentía. Pero mientras tomaban los testimonios, hubo un murmullo inquietante en la parte trasera. La puerta se abrió y un hombre mayor, de porte elegante, entró con una arrogancia que lo hizo destacar. Andrés lo reconoció al instante: era el padre de uno de los dueños del restaurante, un magnate que había construido su imperio a costa de muchos. El silencio se instauró. Era como si el aire se colara, pesado por la tensión. Los murmullos en la sala cesaron, y el hombre comenzó a hablar. «¿Qué están haciendo aquí? Ustedes no tienen derecho a estar en esta reunión.
Están traicionando a la familia. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre todos. Andrés sintió un ardor en su pecho, pero no estaba solo. La voz de Rosa se alzó entre la multitud, firme y decidida: no, no somos traidores. Estamos luchando por nuestros derechos. Ya no somos sus miedos. El hombre frunció el ceño, pero pronto la sala comenzó a llenarse de murmullos de apoyo. Andrés sintió el calor de su valentía regresar, pero también una punzada de angustia. ¿Qué pasaría ahora? Esa figura autoritaria podría usar su influencia para aplastarlos. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, Andrés comprendió que la verdadera batalla no era solo contra el hombre que estaba frente a ellos, era contra el sistema que había permitido que esto sucediera. La reunión, que había empezado como un relato de abuso y dolor, se tornaba en una manifestación de resistencia, pero cuando la emoción estaba al límite, el hombre sacó su teléfono y, con una mueca burlona, empezó a grabar. Vamos a ver cuánto de esto queda después de que contemos nuestra versión, dijo con una risa que resonó como un trueno. Andrés sintió como su corazón se hundía. Sabía que el tiempo se agotaba y que las elecciones que estaban a punto de hacer los llevarían a una encrucijada. ¿Permanecerían firmes? ¿O el miedo a las consecuencias derrumbaría sus esperanzas? La sala estaba en silencio, cada uno preguntándose si seguirían adelante o darían un paso atrás. En ese instante Andrés entendió que su próximo movimiento definiría no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. Mientras miraba a Rosa, sintió que la oscuridad se cernía, pero también una chispa de esperanza. Sin embargo, lo que aún no sabía es que alguien, desde las sombras de la multitud, estaba escuchando, planeando intervenir de una manera que cambiaría todo. ¿Quién era y qué intenciones traía? Andrés parpadeó, la tensión en el aire era palpablemente pesada. El hombre en el escenario no solo era una figura de autoridad, era un símbolo del miedo que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. Un murmullo de incertidumbre recorrió la sala mientras todos miraban a Andrés, esperando su liderazgo. Pero incluso con su corazón latiendo con fuerza, la duda comenzaba a filtrarse en su mente. ¿Qué hacemos ahora?, se preguntó, sintiendo una presión creciente en su pecho. Era un momento crucial y mientras su mente se debatía entre las opciones, el hombre continuaba grabando con un aire de desdén. La indignación se revitalizaba en sus compañeros y Rosa, siempre tan valiente, tomó la delantera una vez más. Esto es solo una prueba más, dijo en voz alta, su tono firme resonó en cada rincón de la sala. Estamos aquí para luchar por nuestras vidas, por nuestra dignidad. No permitiremos que el miedo nos silencie. Las palabras de Rosa despertaron una oleada de reacciones en el grupo. Cada uno comenzó a compartir sus historias, sus sufrimientos, las injusticias que habían soportado. La atmósfera se cargó de valentía y rabia, y Andrés sintió que la esperanza comenzaba a renacer entre ellos. Pero el hombre, tratando de recuperar el control, interrumpía con risas burlonas y comentarios despectivos. ¿Qué creen que están haciendo? Esto es una tontería. Ustedes no tienen poder aquí, soltó como si intentara aplastarlos con su ironía. Sin embargo, lo que no sabía era que esa atmósfera desafiante iba a encontrar un eco inesperado. Desde la parte trasera de la sala, donde la gente se amontonaba, un joven se destacó. Era Javier, el hijo del magnate. Había estado en el restaurante más temprano aquel día, pero no para interferir, sino para descubrir la verdad que su padre había ocultado. Javier se acercó, su mirada ardía con una mezcla de determinación y arrepentimiento. Basta, exclamó interrumpiendo la dinámica entre el hombre y los empleados. No tengan miedo de hablar. Yo sé lo que está sucediendo aquí y no es justo. Andrés lo miró sorprendido. ¿Era posible que el hijo del hombre que había sido el núcleo de sus pesadillas se uniría a ellos? Las palabras de Javier fueron un soplo de aire fresco en una sala que se había sentido tan asfixiante. La sorpresa, la esperanza y el alivio llenaron el corazón de todos. Mi padre ha estado oprimiendo a todos, y me he dado cuenta que no puedo seguir siendo cómplice. Necesitan escuchar sus voces. Este no es solo un problema de ustedes, es también el mío y el de todos los que hemos permanecido en silencio. La sinceridad en los ojos de Javier rompió la frialdad del ambiente. Nosotros merecemos ser tratados con dignidad, continuó, desafiando a su propio padre. Voy a asegurarme de que esto cambie. Mi familia tiene influencia, y estoy listo para desafiar esa autoridad.
A medida que las palabras de aliento brotaban de sus labios, Andrés sintió que una chispa de unidad se avivaba en el ambiente. Sin embargo, una parte de él no podía evitar preguntarse, ¿podría confiar en Javier? ¿Podría realmente ser su aliado? El magnate, al verse expuesto y cuestionado, se tornó rojo de furia. Hijo. No me des la espalda. No sabes a lo que te enfrentas. Esto no es un juego. El miedo en la voz del hombre era claro, pero la valentía destellante de Javier iluminó la sala. La atmósfera estaba ahora cargada de emoción, de incertidumbre, pero también de posible transformación. Andrés tomó aire sintiendo que la marea había comenzado a cambiar. Estamos aquí unidos, dijo Andrés, sintiendo que la fuerza regresaba con cada palabra. Hoy no solo enfrentamos a un hombre, enfrentamos todo un sistema que debe cambiar. Cada historia cuenta, cada voz importa. No nos detendremos. Mientras las miradas se entrelazaban, un nuevo sentido de propósito envolvió a la multitud. Pero en el fondo, lo que Andrés no podía sacudirse eran las dudas que empezaban a acecharlo nuevamente. ¿Estarían todos listos para lo que vendría? ¿Y si el plan de Javier fallaba? El sonido de los murmullos se intensificó alrededor de ellos, pero el rostro del padre de Javier se llenó de una furia descontrolada. Sus ojos dejaron en claro que no iba a permitir que esto quedara así. Y justo cuando todo parecía cambiar, él levantó su teléfono una vez más y con una sonrisa fría, dijo, voy a hacer que se arrepientan de haber levantado la voz. Todo esto quedará grabado. Andrés sintió el helado escalofrío recorrer su espalda. La batalla ni siquiera había comenzado de verdad. ¿Los apoyaría Javier hasta el final o caerían en manos del poder de su padre? La incertidumbre envolvía la sala. Mientras el choque entre las emociones y las decisiones se daba a un ritmo frenético, Andrés se preguntó si realmente estaban listos para asumir el siguiente paso. La ola de la revolución estaba en camino, pero el costo podría ser alto. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? La tensión en la sala alcanzó un punto crítico. Andrés miraba a su alrededor, cada rostro reflejaba una mezcla de determinación y temor. La declaración de Javier había encendido una llama, pero la sombra del magnate acechaba amenaza. Necesitamos actuar ahora, dijo Andrés, levantando la voz, cortando la atmósfera inquietante. No podemos dejarnos intimidar. Esta es nuestra oportunidad para alzar la voz. No somos solo empleados, somos seres humanos que merecemos dignidad. Los murmullos comenzaron a crecer, el grupo ahora se alineaba a su lado, el eco de sus historias resonando en la sala. Rosa se acercó a él, sus ojos ardían de valor, y le acarició el brazo. Lo que estamos haciendo no es solo por nosotros. Es por todos los que no pueden defenderse. Vamos a ser su voz, dijo con firmeza. El padre de Javier, cada vez más irritable, se puso en pie, gesticulando como un niño malcriado. Ustedes no saben con quién están tratando. Esta no es solo una pelea, es un negocio. Y todos ustedes quedarán de la nada, vociferó, pero el miedo en su voz se tornaba en desesperación. Eso ya no importa, gritó Javier. Lo que tú haces es inaceptable. Está bien ser poderoso, pero no a costa de destruir a otros. Hoy, aquí, cambiamos las reglas del juego. Andrés sintió la energía de la sala cambiar, cada voz se alzaba en apoyo. Sin embargo, el temblor de su corazón no se calmaba. ¿Y si las amenazas se convertían en acciones? Estaban listos para pelear. Mientras el grupo se fortalecía, el magnate comenzó a retroceder, visiblemente incómodo. En un golpe de rabia, se dio media vuelta dispuesto a irse, pero Javier le interrumpió. No, tú no te vas. Quiero que escuches lo que vamos a hacer. Esto es solo el comienzo. ¿Qué harás? El padre cuestionó con desdén, pero su rostro mostraba preocupación. Lo que hacemos hoy se archivará. Llevaré esto a los medios. Ya no toleraremos vivir en un mundo donde las injusticias se sientan impunes, Javier respondió, su voz resonando con fuerza y determinación. Eso será tu ruina, el padre de Javier vociferó, pero sus palabras eran más un intento de debilitarlo que una amenaza real. Andrés, sintiéndose impulsado por el coraje de su amigo, decidió que no podía quedarse detrás. Esto no es solo un capricho. Cada uno aquí tiene un testimonio, una historia. Todos los que han aprendido a soportar el peso de la opresión merecen ser escuchados. Los relatos de dolor se transforman en fuerza.
Dijo estas palabras con gran pasión y confianza. Se dio cuenta de que lo que realmente había cambiado en él no era solo su conexión con Rosa, sino todo su propósito. Se sintió parte de algo colectivo, un movimiento que no podía pararse. La sala se llenó de gritos de solidaridad. Sí. Por todos nosotros, resonaba en cada esquina. Y en ese ambiente de lucha y unidad, incluso Javier comenzó a sonreír, un gesto que mostró que no solo estaba defendiendo una causa, estaba encontrando su voz. Al ver a su padre tambalear bajo la presión de la indignación colectiva, el magnate tomó un instante para juzgar la situación. Era como si su mirada se oscureciera. Sus ojos encontraron a Andrés y en un momento de silencio, todas las máscaras cayeron. No permitiré que destruyas nuestra familia. Te has alejado de nosotros, dijo, su tono más desesperado. Pero Andrés supo que ya no era solo una cuestión familiar, se trataba de algo más grande. Si seguir en tu lado significa ignorar la verdad, entonces sí, estoy alejado, contestó Andrés, sintiendo como cada palabra parecía despertarlos a todos en la sala. Y no solo eso, este es el camino que elegiré. No existe otra opción. Ya no hay miedo y no hay retorno, agregó con una sonrisa que irradiaba libertad. Unos aplausos emocionados comenzaron a vibrar entre los presentes, llevándolos a un instante de crecimiento mutuo. Andrés sintió que esa conexión entre ellos era más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Era justo lo que necesitaban, un sentido solidario, pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. Mientras el magnate trataba de recomponerse, una voz resonó desde el fondo. Una mujer que había estado escuchando todo, se levantó. Quiero contar mi historia, dijo, y una paz repentina los envolvió a todos. Esa energía es lo que Andrés había estado buscando. Sí, comparte tu historia, gritaron al unísono. La mujer con lágrimas en sus ojos comenzó a relatar su experiencia de abuso y rechazo, como un testimonio iluminador, un poderoso recordatorio de lo que estaban enfrentando. A medida que las historias salían de sus labios, se formó un torrente de relatos llenos de valentía y lucha. Cada palabra llevaba consigo el peso de la verdad. La sala se convirtió en un testimonio viviente de la perseverancia colectiva, y el magnate por primera vez parecía desconectarse, incapaz de desestimar el poder de esas palabras. Al final de la reunión, Andrés se sintió transformado. Había conocido la fuerza que puede nacer de la unidad. Se volvieron a juntar todos firmes y decididos, alzando las voces por aquellos que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Hoy iniciamos un nuevo capítulo. Esto es solo el principio, dijo Andrés, mirando a cada compañero en la sala. Nadie podría despojarlos de lo que habían comenzado a construir juntos. Y mientras salían del restaurante, Andrés sabía que estaban listos para enfrentar cualquier cosa. Habían comenzado una lucha transformadora que no solo cambiaría sus vidas, sino el tejido de su comunidad, pero todavía había un camino por recorrer, y la verdad sobre su familia aún estaba por salir a la luz. Sin embargo, con su corazón lleno de amor y el fuego de la justicia ardiendo en sus almas, se sintieron indestructibles. Este camino todavía tenía sus obstáculos, pero juntos eran un torrente. Esta era su historia y apenas comenzaba. No esperes más, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja tu like ahora mismo para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final emocionante. Además, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. Recuerda, la voz de cada uno de ustedes importa.